Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén excelente, lo mejor posible. El día de hoy les traigo algo nuevo para el canal. Obviamente estamos creciendo y tenemos la oportunidad de redefinirnos constantemente y de agregar cosas paulatinamente hasta que podamos tener un concepto. Muchos de ustedes me han dicho que todavía no entienden de qué va el canal, pero poco a poco sé que lo van a entender. Primero empezamos con canciones, que es la banda sonora de todo este proyecto. Ya empezamos con un primer video científico, que es la música. Se los dejo por aquí por si acaso les interesa saber de eso. Y ahora vamos a tomar otro nuevo enfoque, vamos a seguir construyendo. Vamos a hablar hoy de lo que es una biografía científico-musical. Vamos a tomar un personaje muy conocido y vamos a darle una faceta que quizás no todos conozcan. Pero antes... ¿Qué onda, chavales? Ahora, vamos con el video. El 22 de septiembre de 1919, una de las personalidades y científicos más importantes del siglo XX recibiría un telegrama, un simple papel que cambiaría el resto de la historia del mundo. A partir de este día, el universo ya no sería conocido de la misma manera. Este año, 1919, se plantearon dos experimentos en diferentes partes del mundo para observar un mismo eclipse solar, pero no uno cualquiera. Este eclipse sería la herramienta o el laboratorio donde se llevaría a cabo un experimento que, como les digo, cambiaría la física como se ve en este momento. Frank Dyson y Arthur Eddington fueron los dos astrónomos encargados de poner a prueba la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Ellos se encargaron de observar un experimento muy importante del cual te voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos. Ok, vamos a abordar el experimento de Eddington con unos elementos bastante curiosos. Una botella de agua y dos bolas de papel. Ok, el experimento de Eddington consistía en algo relativamente simple. Él planteaba poder ver la luz de una estrella de instante pasando al lado del Sol. Suena bastante simple, pero representa algo bastante complicado, y es que, como podemos darnos cuenta, el Sol brilla demasiado para poder observar las estrellas de día. Pero para esto hay un fenómeno astronómico, un eclipse solar, que puede resolvernos este dilema. Ok, el experimento de Eddington consta de una pregunta bastante fundamental. ¿Qué sucede cuando la luz de una estrella de instante pasa alrededor de un cuerpo masivo como el Sol? Tomando en cuenta la oportunidad que se le dio en 1919 en Brasil, nosotros como observadores desde la Tierra tendríamos ahora a la Luna, que opacaría la mayor parte de la luz del Sol y nos permitiría ver qué hay detrás de él. Ok, el experimento constaba de algo muy simple. ¿Qué le sucede a la luz de una estrella de instante al pasar al lado del Sol? Para este experimento habían tres escenarios posibles. El primero era que la luz de la estrella no sufriera ningún cambio al pasar al lado del Sol. El segundo escenario tendría que ver con las leyes de Newton, en las cuales se plantea que la luz se curvaría solamente un poco debido a la atracción del Sol. Ok, para este tercer escenario se plantea que la luz de una estrella distante al pasar al lado de un cuerpo masivo, en este caso como el Sol, se curvaría, pero no con la predicción que dijo Newton, sino con un poco más, un punto más allá en el cual se probaría la teoría de la relatividad. Pero hay un factor muy importante, y no es que la luz se curve al pasar por un objeto masivo, sino que el espacio mismo se curva, haciendo que la posición de la estrella cambie debido a la fuerza gravitacional de este astro, que hará que a nosotros nos llegue una imagen diferente. Ok, para hacer un pequeño ejemplo rápido, esta es la posición real de la estrella, y esto es lo que le sucede a la luz que recibimos de ella cuando pasa alrededor del Sol. Nosotros, como observadores, al tener un cuerpo que limite la cantidad de luz de este astro, como el Sol, logramos poder vislumbrar la posición de la estrella diferente a como la vemos de día, ya que de noche ella se vería en su posición aparente, pues no tiene a la fuerza de gravedad del Sol que curve la luz que llega hasta nosotros. Espero les haya gustado el experimento con las bolas de papel. La verdad fue mi propio libreto que hice bolas, y quizás más tarde tenga que sacarlo de nuevo, así que lo dejaré por aquí. Con respecto a este maravilloso experimento, Albert Einstein en una conferencia en 1925 diría
que la pregunta planteada por su mente fue respondida por el luminoso cielo de Brasil. Gracias, Brasil. Ok, ya habiendo acomodado la cámara podemos empezar. Es verdad que podríamos hablar muchísimo en verdad sobre la vida científica, sobre la biografía, digámoslo común, de este increíble personaje en verdad. Y me van a entender más adelante por qué digo increíble con tanta vehemencia. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo va de otra cosa, va de poder observar una nueva capa de Albert Einstein, y es esa capa como músico, como violinista, como pianista y sobre todo como artista. Nacido en la ciudad alemana de Ulm, a 100 kilómetros al este de Stuttgart, en el seno de una familia judía, hijo de Hermann Einstein y Pauline Cook, esta última muy importante para su futuro desarrollo artístico, ya que lograría imprimir en él una pasión por la música muy importante, entre otras cualidades como su perseverancia y la paciencia. Por otra parte, de su padre Hermann, heredaría ciertos caracteres como la generosidad y la amabilidad que lo caracterizarían hasta el final de sus días. En 1880, la familia se mudó a Múnich, donde se criaría durante 14 años con su padre y el hermano de este, Jacob, quien influyó intelectualmente sobre Albert. Ambos fundaron en octubre de ese año una empresa dedicada a la instalación de agua y gas. El negocio, ya que marchaba bien, con el apoyo de toda la familia decidieron abrir un taller propio de aparatos eléctricos, Electronic Fabric J. Einstein & Site, que suministraba centrales eléctricas en Múnich, Varese y Susa en Italia, empresa que luego de un tiempo fracasaría tras endeudar a toda la familia. Desde sus comienzos demostró cierta dificultad para expresarse, pues no empezó a hablar hasta la edad de 3 años, por lo que aparentaba poseer algún retardo que le provocaría algunos problemas, al contrario de su hermana menor Maya, que era más vivaracha y alegre. Albert, por su parte, era paciente y metódico, y no le gustaba exhibirse. Solía evitar la compañía de otros infantes de su edad, y a pesar de que como niños también tenía de vez en cuando sus diferencias y similitudes, únicamente admitía a su hermana en sus soledades. Cursó sus estudios primarios en una escuela católica. Desde 1888 asistió al Instituto de Segundas Enseñanzas Luitpold, que en 1965 recibiría el nombre de Gymnasium Albert Einstein. Sacó buenas notas en general, no tanto en las asignaturas de idiomas, pero excelentes en las de ciencias naturales. Los libros de divulgación científica de Aaron Bernstein marcaron su interés y su futura carrera. A partir de 1884 sería un periodo difícil que sobrellevaría gracias a las clases de violín que le impartía su madre, instrumento que le apasionaba y que continuó tocando el resto de sus días, pese a que en cierto momento, siendo ya un adulto, no sería tan asiduo como antes, pues al mermar sus capacidades físicas, éstas lo apartaron del instrumento. El 20 de febrero de 1920 moriría la madre de Albert Einstein debido a un cáncer terminal. Pero meses antes de esto, su hijo le escribiría diciéndole en una carta: «Madre, tenemos noticias felices». Aquí le explicaba lo que había recibido en ese famoso telegrama en el cual explicaba los resultados del experimento sucedido en Brasil. Obviamente la muerte de su madre lo dejaría dolido, pues como hemos mencionado fue un factor importante en su desarrollo como artista, y ya veremos más adelante que además de ser un factor importante en su desarrollo como artista, esto logra enraizarse en su ciencia como algo muy importante. Cambiando el tema, vamos a hablar un poco sobre su forma de pensar, sobre esa practicidad y criticidad que lo hizo ser el personaje que es y será. Un ejemplo de esto podemos verlo en 2 elementos altamente relacionados en varias facetas de su vida. Uno de ellos es su desprecio por la naciente teoría cuántica, cabe resaltar, de la cual es padre fundador. Por otra parte, su desprecio, entre comillas, hacia la música de Wagner, ya que, aunque éste resaltaba sus aportes a la ópera, pensaba que su música era caótica, menos organizada y una forma típica de la música de finales del siglo XIX. Y que si bien podía escucharla, solía decir que solo podía hacerlo estando enojado. Con este mismo enfoque, relacionamos su aprecio por la música de Mozart y su estilo organizado, transparente y hermoso con las sutiles y bellas ecuaciones que dejó como legado, tomando como ejemplo común E es igual a mc al cuadrado. Esto significa que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Observamos un aprecio hacia lo bello y elegante, pues recordemos que éste despreciaba la teoría cuántica y lo hacía por su naturaleza impredecible y caótica, mismos argumentos que aportó en cuanto a la música de Wagner.
muchos dirían que la faceta de Albert Einstein como violinista era simplemente un hobby o un pasatiempo. Y aunque entiendo este pensamiento, no lo comparto, debido a que es verdad que muchísimas de sus biografías y el material audiovisual que hay sobre este personaje no hace alusión a su faceta como violinista, más allá de una foto o de un simple comentario. Pero la verdad, dejan de lado la importancia tan grande que hay sobre este tema. Pero tomen en cuenta que acabo de decir que no es todo el material, porque hay unos libros muy geniales que resaltan esta importante faceta de su vida. Como ya he dicho anteriormente, es verdad que la vida científica de este personaje eclipsó totalmente su vida artística, pero como dijo Howard Gardner en algún momento, el cerebro se compone de muchas inteligencias al mismo tiempo. La inteligencia lógico-matemática y la inteligencia musical son dos inteligencias diferentes, pero que tienen muchísimo en común. Y, como lo vemos en la teoría de la relatividad de Einstein, la belleza es algo que comparten. Como en el caso de Leonardo da Vinci, el paralelismo en el pensamiento de este personaje, lo cual le permitía ser multifacético y abordar diferentes disciplinas sin ser un ser totalmente especial, un ser superdotado, siendo un humano normal, simple y llanamente que dedicó su vida a muchísimas cosas que tenían algo que ver, y era la belleza humana, era la belleza del conocimiento. En el caso de nuestro personaje de Albert Einstein, colocar el paralelismo entre su pensamiento musical, artístico, creativo y el científico, lógico y matemático es algo totalmente necesario, que es repetido constantemente y que más adelante desembocará en algo verdaderamente interesante. Veámoslo de otra manera, ¿no son las hipótesis locas y atrevidas las que atrapan el pensamiento imaginativo para luego ser desarrolladas por un pensador objetivo y crítico? En este caso yo te preguntaría, ¿consideras que Albert Einstein hubiese desarrollado la teoría de la relatividad, al menos de la forma tan bella, simple y majestuosa como lo hizo, de no haber sido músico, específicamente violinista? No es que la música fuera un pasatiempo para Einstein, era parte esencial de su proceso intelectual. Lo notaba Elsa, su prima y su segunda esposa, quien advertía el vaivén de su pensamiento, del estudio donde trabajaba a la sala donde tocaba el piano y de regreso. Incluso se dice que se enamoró de él por la pasión con la que interpretaba las sonatas de Mozart. Su hijo Hans Albert coincidía en eso también. Decía que cada vez que su padre sentía que topaba con una pared en sus razonamientos, acudía a la música. El violín le ofrecía la solución. Pudo haber coincidido también con John Keats, el poeta romántico. La belleza es verdad, la verdad, belleza. Einstein sabía que la teoría de la relatividad no era solamente verdadera, también era hermosa, y por ello buscó inspiración en la música para encauzar su genialidad. Se dice que muy pocas veces salía sin su violín, fiel compañera a la cual cariñosamente le colocó Lina. Sobre este instrumento, pensando en sus implicaciones, se me viene a la mente decir que este violín muestra los límites del fanatismo práctico, la imaginación que el arte emplea y la sensibilidad que se presta a la razón, pues ambas representan la belleza y la relatividad de lo inútil. Einstein, como un hombre de gustos refinados y apasionados de la música de Bach, Mozart y un poco de Beethoven, siempre llevaba consigo en su maltrecho estuche de violín la música de estos grandes. Obviamente no tenía un smartphone. Puede decirse con toda propiedad que él podía alejarse de las ecuaciones, pero no de los acordes. Los experimentos musicales de su tiempo no le despertaron mayor interés. De Mozart dijo: más que creador de su música, fue el descubridor de una armonía universal que precedía al artista. Fue el maestro que captó el sonido entero del universo. Si el genio de la música logra escuchar el universo, el genio de la física lo ve. Con respecto a esto, un escritor llamado Barry Parker, en un libro llamado El sueño, relata cómo Einstein concibió esta gran idea de la relatividad. Por cierto, este no es el libro. Como de costumbre, Einstein bajó en bata a tomar el desayuno, pero apenas tomó algo, su esposa le preguntó qué era lo que le preocupaba, a lo que respondió: querida, tengo una idea maravillosa. Y después de tomar su café, fue al piano y empezó a tocar. Constantemente se interrumpía, escribía algunas notas y luego volvía a repetir: tengo una idea estupenda, es maravillosa. Su esposa trató de indagar por el asunto, a lo que él respondió: es difícil, todavía no. Aún tengo que perfeccionarla. Einstein continuó tocando el piano y escribiendo notas por otro rato. Luego subió a su estudio pidiendo no ser molestado, y allí permaneció durante 2 semanas solo saliendo por la noche a dar un paseo corto para estirar las piernas, y luego regresaba para ponerse a trabajar de nuevo.
Finalmente bajó del estudio muy pálido y le dijo con aspecto cansado a su esposa mientras colocaba 2 hojas de papel sobre la mesa: «Ya está». Y así descubrió la relatividad. Al igual que grandes compositores buscaron refugio creativo en novelas, en historias, en esculturas o pinturas, Albert Einstein también buscó refugio creativo en algo, en este caso, la música. Para tratar de ejemplificar esto, volvamos otra vez a Leonardo da Vinci y a su pensamiento paralelo, a la gran cantidad de disciplinas que dominaba, ya que todas estas disciplinas, aunque no estaban relacionadas las unas con las otras, siempre encauzaban en su obra pictórica. Los rostros, los paisajes, todo esto está conglomerado no solamente en el hecho de estudiar la pintura y los colores, sino también de estudiar la matemática, la anatomía, la botánica, el cuerpo humano en sí. De igual manera, Albert Einstein utilizaba la música, los sonidos, el sonido de lina, del piano, para encontrar la respuesta a las grandes preguntas que se hacía a su mente. Y aunque podamos ver la obra de Leonardo y decir que es hermosa en comparación con la de Einstein, diría que es algo apresurado, ya que si bien no es tan impresionante a primera vista, tiene una belleza similar. Para seguir relacionando a Albert Einstein con grandes genios del mundo, en este caso vámonos a Viena. Vamos a relacionar a Albert Einstein con Mozart, otro gran genio de la historia. Las relaciones que tienen estos dos personajes es que en 1905, cuando Albert Einstein redactó y descubrió obviamente la teoría de la relatividad, este estaba en pésimas condiciones económicas, viviendo en un cuartico muy hacinado y teniendo graves problemas con su esposa. Y como muchos biógrafos hablarían al respecto de Albert Einstein comparándolo con Mozart, decían que sus ecuaciones tenían la misma claridad, la misma perfección, la hermosura arquitectónica de su obra era similar a la música de este gran compositor de Viena. La teoría de la relatividad se me ocurrió por intuición, y la música es la fuerza que impulsa la intuición. Mis nuevos descubrimientos son el resultado de mi percepción musical, aseguró quien es considerado el científico más importante del siglo XX. Por otro lado, algo importante sobre el instrumento de Albert Einstein, esa lina que ya he hablado varias veces, no siempre era el mismo instrumento. Muchos músicos durante nuestra vida cambiamos de instrumento para probar cosas diferentes y descubrir otros colores. Pero Albert Einstein no era del que le colocaba un nombre diferente a cada uno. Para él todas eran lina, una abreviatura de violín. Con respecto a uno de los violines de este genio que fue regalado por él al conserje de la Universidad de Princeton, específicamente a su hijo, este violín fue vendido en más de $400,000 en una subasta en esta época. Por cierto, uno de los amigos de nuestro personaje de hoy fue nada más y nada menos que Paulo Casas, uno de los violonchelistas más importantes del siglo XX de España y todo el mundo. Además, el compositor del himno de las Naciones Unidas, el himno de la paz. Por cierto, esto es un contrabajo, no un cello, una guitarra o, como una vez me dijeron, un avión. Este importante violonchelista del siglo XX fue un gran amigo de Albert Einstein y con él compartía muchas cosas tales como su activismo por la democracia, la libertad, la paz, el desarme, su posición en contra del franquismo y además que este fue nominado también a un premio Nobel, pero en este caso de la paz. No lo obtuvo, pero sí obtuvo la prestigiosa medalla de la ONU a la paz. Otro aspecto de Albert Einstein para darle otra capa de humanidad fue que en un ensayo con el virtuoso del violín llamaba Fritz Kleisler, por favor. Este se perdió y para hallar una excusa le dijo: maestro, ¿no sabe contar? Pese a la poca evidencia que hay con respecto al talento de Albert Einstein, hay algunos argumentos a su favor que nos muestran que Elsa, su prima y esposa, no fue exagerada al decir que se enamoró de él por cómo tocaba, ya que a los 16 años presentó una audición en un conservatorio de música y el encargado de escucharlo dijo que interpretó de una manera muy hermosa algunas de las sonatas de Beethoven, pero quizás no con una técnica muy buena, sino con una pasión, con un sentimiento, con un nivel de expresividad muy bueno. Algún amigo profesional del violín dijo una vez que su técnica quizás no era la mejor, que existían músicos con mejores técnicas, pero que la calidad de la interpretación de este gran genio era algo muy difícil de igualar. Cuando yo les menciono el nombre de este personaje, o quizás el nombre de algún otro personaje, siempre tendemos a enfrascarlo dentro de un contexto. Por lo menos si yo digo Tesla, Einstein, Hawking, o si digo Beethoven, Mozart, Michael Jordan, Michael Jackson, inmediatamente a nuestra mente viene lo más rápido, lo que son. Michael Jackson, un músico, Albert Einstein, un gran científico, y Michael Jordan, un gran deportista.
Pero a pesar de esto, en ellos hay muchísimo más de lo que vemos obviamente o a simple vista. Tomemos un pequeño ejemplo en el caso de la banda Queen. La banda Queen es un caso muy particular, ya que cada uno de sus integrantes, sus 4 integrantes originales, además de ser exitosísimos y muy famosos músicos, son también personajes profesionales en la vida de la educación. Como un ejemplo más cercano a nosotros en este caso tenemos a Brian May, que quizás lo haya mencionado ya antes. Brian May, aparte de ser uno de los guitarristas más importantes de la historia y el famosísimo compositor del solo de Bohemian Rhapsody, también es doctor en física y un apasionado del estudio de asteroides que ha presentado varios trabajos de mucha importancia alrededor del tiempo. Quizás no demasiados, porque su carrera como músico lo ha truncado en el campo de la ciencia, pero sí lo suficientes para ser un personaje importante. Ok, ya por el día de hoy terminamos. En este ciclo de videos voy a hacer 2 videos por cada biografía científica musical, ya sea al derecho, ya sea al revés, ya sea un científico que haya sido músico o un músico que haya sido científico. Espero que les guste. Próximamente estaré subiendo la segunda parte de este video de la biografía científica musical de Albert Einstein. Así que sin más, me despido, nos vemos en un próximo video. Ya saben, si les gusta este tipo de contenido, denle like, si les encanta, suscríbanse y por favor, si quieren apoyar el canal, compártanlo con sus amigos. Muchísimas gracias, mi nombre es Leonardo Alberti y nos vemos la semana que viene. Chao.